Esta misa la vamos a celebrar por las familias sin consolación, también por el eterno descanso del padre William Mayor Pozo, que falleció el domingo pasado, también por Luz Estela Muñoz Peña, que murió en Bogotá, Colombia, hace 2 noches. La manda a ofrecer su familia. Parte de ella vive en Florida. Yane Peña, Andy, su esposo, Cristian y Camilo, sus hijos, también María Alejandra y María Valentina y Cristian Titico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y por el cumpleaños de Miriam C. Solis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que, creyendo, tengamos vida en el nombre de aquel a quien Él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto, los que buscan al pobre, solo para arruinarlo y andar diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? ¿Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas y aumentan los precios. Alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias. Los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas, convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Con todo el corazón, Señor, te busco.
Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la iglesia estamos celebrando una fiesta bastante importante, que es la fiesta de uno de los apóstolos del Señor, que es Santo Tomás, pero en el evangelio que acabamos de escuchar es el evangelio de Mateo y es el de Mateo. Mateo fue llamado por Jesús y realmente fue llamado por Jesús, y fue un encuentro maravilloso que este hombre, que era un pecador, tiene con el Señor Jesús. Y este encuentro tan grande, tan profundo, transformó la vida de este hombre Mateo, igual que la de todos los discípulos, porque obviamente no eran hombres santos, sino que eran todos muy pecadores y algunos más que otros, pero de todas maneras Jesús los llama y ellos dejan todo para seguirle. Realmente la palabra, él es uno de los 12 apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apóstoloi, que es el plural para la palabra apóstol en griego, que significa enviado. Y una de las características de los apóstoles que encontramos en los evangelios es que Jesús los llama, y encontramos en todos los evangelios cómo Jesús llama a cada uno de los apóstoles. Y esa es la primera característica que encontramos acerca de los apóstoles. La segunda es que ellos son testigos de algo muy importante en la vida de Jesús. ¿Y de qué son testigos? Son testigos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros los católicos llamamos eso el misterio pascual. Pero ustedes pueden discutir conmigo y decir: pues Padre, el único que estuvo presente en la muerte del Señor Jesús, de acuerdo a los evangelios, fue San Juan. ¿Y qué pasó con los demás discípulos? Eso es muy cierto, pero recuerden que Jerusalén muy cerca estaba del Monte Calvario, y desde allí están viendo todo lo que está ocurriendo con el Señor Jesús. Entonces, a pesar de que no estuvieron exactamente al pie de la cruz, de todas maneras se dieron cuenta de su pasión y también de su muerte. Y obviamente que de acuerdo a las narrativas o a las narraciones de los evangelios de la resurrección, experimentaron el increíble milagro de la resurrección del Señor Jesús.
Tercer característica de un apóstol es que ellos son los pilares, las columnas y los cimientos de la iglesia. Y por eso nosotros nos llamamos, en el credo lo profesamos los domingos y en las solemnidades cuando caen entre semana, que creemos en una iglesia que es católica y apostólica. Realmente somos apostólicos porque fuimos fundados sobre el cimiento de la iglesia, que precisamente son los 12 apóstoles. Ellos son la columna. ¿Y por qué son tan importantes para nosotros? Porque ellos recibieron todas las enseñanzas del Señor Jesús. Y esas enseñanzas fueron transmitidas de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y todo lo que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles es exactamente lo que nosotros creemos en el día de hoy. Lo que la Iglesia Católica cree en este momento, en el siglo XXI, es exactamente lo que el Señor Jesús le enseñó a todos los apóstoles. La doctrina nunca, jamás, en estos 2000 años de existencia de la Iglesia, se ha cambiado. Muy bien, pero ¿quién era Mateo? Pues Mateo era un cobrador de impuestos, y esto lo hace un publicano. ¿Y qué significa eso? Es un pecador para los judíos. Y no solamente eso, sino que también trabaja para el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El Imperio Romano, el emperador. Entonces le está cobrando a los judíos impuestos y hace un doble duty, como se dice en inglés, ¿no? Entonces no solamente está cobrando los impuestos para el Imperio Romano en ese momento, sino también que saca su tajada Mateo de lo que está cobrando a los judíos. Entonces Mateo no era monedita de oro en la comunidad judía, precisamente por eso lo veían como un traidor. Y no solamente eso, sino también que era un publicano. En el Evangelio critican a Jesús porque se sienta con pecadores, a cenar con ellos. Y parece que es una de las cosas que más le fascina a Jesús: sentarse con gente de mala fama, con gente que no tiene muy buena reputación. Hoy sería, en nuestra sociedad sería sentarse con los homosexuales, sentarse con las prostitutas que también existían en aquella época, y con muchas otras personas y grupos de personas que no son muy agradables para la sociedad. También, para colocar esto en contexto, en lo que ha pasado en las últimas semanas aquí en los Estados Unidos, es como también sentarse con las personas de raza negra, que son discriminadas, no solamente ellos como minoría, sino también nosotros los hispanos. Muy bien. ¿Quién es él, Mateo? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Es un pecador y le gusta ¿qué? Echarse al bolsillo, a la bolsa, dinero que le correspondía dar al Imperio Romano. Eso quería decir que era un hombre más o menos adinerado, que tenía algún dinero ya acumulado, y precisamente porque se lo ha robado a las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede un encuentro maravilloso, increíble, que Mateo realmente no entra en mucho detalle, pero que nos deja ver en cierta manera que este encuentro de este hombre pecador con la persona de Jesús es profundo, es increíble. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué sería lo que le vio Mateo a Jesús? ¿Qué sería lo que le fascinó de Jesús? ¿Qué sería que Mateo vio en Jesús que lo transformó, que lo cambió? Que el hecho de que Jesús le hubiera dicho a Mateo, sígueme, Mateo deja absolutamente todo y sigue a la persona de Jesús. Es el poder de Jesús, es el encanto de Jesús. Mateo se deja encantar, se deja seducir por la misericordia, por el amor del Señor Jesús. Y lo que se encuentra aquí es, en cierta manera, la escoria humana, porque Mateo realmente
no vale mucho porque es un pecador. Y muchos de nosotros tal vez nos podemos identificar con Mateo, porque estamos sucios, somos pecadores, tenemos pensamientos oscuros, tenemos sentimientos llenos de egoísmo, de celos, estamos apegados a las cosas de este mundo, a las adicciones, al dinero, al sexo y a tantas otras cosas más. Y Jesús tiene un poder tan increíble para transformar al ser humano que el contacto y el encuentro de Mateo con Jesús lo transforma totalmente. Yo muchas veces cuando leo este evangelio me digo a mí mismo, yo quiero ser como Mateo, quiero dejarme encontrar por Jesús, quiero dejar que Jesús toque lo más profundo de mi ser, para que lo cambie, para que ilumine mi oscuridad, para que ilumine mi tristeza, mi soledad, mi angustia, para que Jesús entre a lo más profundo de mi corazón y llene lo que hay oscuro en mí con su luz, porque Él tiene poder, porque Él es el Hijo de Dios. Y esto es lo que sucede precisamente en el encuentro entre este hombre, Mateo y Jesús. Lo critican, ¿no? A Jesús, de acuerdo al Evangelio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se sienta a comer con pecadores y con publicanos. Y esas personas que los están criticando son los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Es una secta del judaísmo que ya no existe, ya desapareció. Inclusive algunos biblistas dicen que para el tiempo de Jesús los fariseos ya habían aminorado en nombres, ya habían bajado en los números. Y ya no eran tantos como en épocas pasadas antes de Jesucristo. Y entonces, ¿quiénes eran estas personas? Eran laicos, judíos, que se aprendían la Biblia. Y cada vez que pienso en los fariseos, pienso en nuestros hermanos protestantes que son buenos, ¿no? Para citar la palabra de Dios y te dicen los textos bíblicos y te dicen Romanos 8 tal y tal dice esto y Hebreos este y este dice lo otro. Y es muy interesante porque estas personas son súper religiosas y piensan que están haciendo todo bien, y el único problema que ellos tienen es la hipocresía, porque adoran a este Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Y no solamente encontramos fariseos en el judaísmo, sino también encontramos fariseos en todas las religiones. Gente falsa, hipócrita, gente que aparenta una cosa y es completamente lo opuesto. Y nosotros podemos caer en esa tentación, porque todos en algún momento de la vida hemos sido fariseos o podremos ser fariseos. Creernos que somos mejores que los demás, y eso es un pecado y una tentación bastante grande. Cuando empiezo a pensar de esa manera, entonces empiezo a ver al otro, a la otra persona, como si fuera una basura o como si fuera menos que yo. Y no podemos tener esa tentación porque Jesús no la tuvo. Siempre miró a cada hombre y a cada mujer con compasión y con misericordia. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados y transformen nuestro corazón. Amén. De pie, por favor, vamos a ofrecer nuestras oraciones al Señor en este día de la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Oremos a Dios, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe por las enseñanzas de los santos apóstoles.
para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos al Señor. No dejen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron. Oremos al Señor. Para que quienes hoy, a ejemplo de los apóstoles, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera cristiana en nuestros días. Oremos al Señor. Para que el Señor, que iluminó todo el universo por medio de los escritos de los apóstoles, nos ilumine y nos dé fuerza con la claridad del Evangelio. Oremos al Señor. También pidamos por el cumpleaños de Miriam C. Solís. También pidamos por el eterno descanso del sacerdote William Mayor Pozo, que falleció el domingo pasado. Y también pidamos por el eterno descanso de Luz Estela Muñoz de Peña y por toda su familia, para que el Señor les dé consuelo en este momento de dificultad. Oremos al Señor. Señor, con tu poder confirmaste el testimonio valiente de los apóstoles. Escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y sabiduría del Espíritu, para que sea también hoy mensajera de tu evangelio en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los cuidas y los proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso,
con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por el padre William Mayor Pozo y por Luz Estela Muñoz de Peña. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Padre, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fiel a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que nos están viendo desde su casa, yo los invito a que en este momento en que vamos a repartir la comunión aquí con los hermanos que están aquí presentes, usted le abra su corazón a Jesús y dígale a Jesús que usted se quiere encontrar con Él y que lo transforme como transformó el corazón de Mateo.
Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor.